El partido fue su presidente, hoy es miembro de la mesa técnica del proceso constituyente, Ernesto Silva, y con él queremos conversar esta mañana también aquí en ¿Quién lo diría? Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, muchas ¿Qué gracias. tal? Hola, Buenos Connie, días, ¿cómo Ernesto. estás? En esto yo me acuerdo hace harto, años atrás. No tanto. Yo me instalé, no, sí, harto, no te hagas. Espérate, esa frase siempre duele, Coli, siempre Gravísimo. duele. Sí, gravísimo. Me paro y me voy Me yo. acuerdo haber estado preparando un artículo que hicimos con Eugenio Guzmán para la revista ¿Qué pasa? Sobre la UDI y sobre esta reconfiguración que parecía estar viviendo la UDI, ¿verdad? Con la incorporación de mucha gente que era un poquitito fuera como de la esencia, distinta del tronco más fundacional. Ernesto Silva es sin duda del tronco fundacional de la UDI. Y en esa calidad me gustaría preguntarte, ¿cuál es el proyecto político de la UDI? Se pusieron difíciles las preguntas de entrada, pero mira, a ver, yo Estamos déjame ir partiendo. yo qué es lo que Porque creo. lo que se está Sí. cuestionando hoy día es el proyecto político de la UDI. A ver, Es lo que están defendiendo las tres que perdón. firman la carta y es Carlos lo que Peña, cuestiona Carlos Peña. Carlos Peña, que es un rector muy capaz, muy inteligente y que hace análisis, yo creo que hizo una columna donde se equivocó. Pero no pongamos en el título hoy día que Chile está diciendo que está bien, a eso estamos respondiendo. un individuo hace un planteamiento que ha tenido hartos No, ciclos pero de perdona, opinión, pero responde el cuestionamiento a la conducta que tuvo la UDI la semana pasada y que termina con este quiebre momentáneo, al menos con el gobierno. Y uno se pregunta y ahí legítimamente no cuál se- es el proyecto de la Sí, UDI. está bien, y yo Esa es creo la que, pregunta. y vuelvo a eso, Connie, que yo creo que esa pregunta es legítima para todos los proyectos políticos hoy día. Yo te puedo contestar lo que entiendo de la UDI. La UDI es un partido de ideas de derecha que se planteó hace 30 o 40 años atrás para tratar de quebrar o cortar transversalmente la sociedad, para que los partidos de derecha no fueran de un grupo socioeconómico. Y esa fue la apuesta para tratar de avanzar con unas ideas desde la libertad, el mérito y la empatía, que creo que era una cuestión que faltaba muy fuertemente en la centroderecha histórica, para poder hacer una apuesta política diferente. Y eso hizo que este proyecto de centroderecha tuviera éxito en distintos niveles y mundos socioeconómicos en Chile. Lo hizo en el mundo de menores oportunidades, donde había más necesidad, y lo hizo también en el mundo de mayores necesidades. Ese proyecto político ha ido transitando a lo largo de los años en una economía de mercado que necesita respuestas nuevas. Entonces, ¿cuál es el proyecto político de la UDI, a mi juicio? Es interpretar desde las ideas de la dignidad, la justicia, el mérito, el Chile que va para adelante. ¿Ya? Y en eso creo que tenemos que hacernos muchas preguntas. Creo que tenemos que preguntarnos cuál es el rol del individuo, cuál es el rol de la comunidad. Yo hace algunos años publiqué un libro donde lo que planteaba es que la centroderecha tenía que incorporar un relato de la comunidad, no solo del individuo, donde lo hemos hecho muy bien y tenía una tarea para adelante, y creo que estamos en ese esfuerzo. Y ese esfuerzo nos pilló en la mitad de un proceso constituyente, que es lo que está tensionando hoy día a Chile Vamos, y un partido donde tiene distintos liderazgos. Tiene liderazgos como la presidenta, que ha planteado y ha llevado a la UDI a lo largo de este proceso, y tiene otros liderazgos, como por ejemplo de su alcalde, y pongo el ejemplo de Joaquín Lavín, que creo que ha interpretado dónde está el camino futuro de la UDI, que es en la integración, que es una respuesta desde la centro-derecha a una necesidad de formar más comunidad, de romper barreras y promover la integración hacia adelante. Ese creo que es donde está el espacio político de la UDI, y creo que tiene muchas oportunidades. Pero es para un hacerlo espacio crecer. que de escucharlo y de ver el debate interno que tiene la misma UDI, ¿verdad? Porque además, claro, uno puede poner en ese mismo lote de gente a Jaime Belolio y a otras personas más que no tienen no hay una posición hoy día tan única, ¿verdad? Pero como es sí normal podía. eso en los grupos humanos. Absolutamente Sí. normal, y probablemente esta UDI que hemos visto en los últimos años da cuenta de esa normalidad más que la que conocimos al principio. ¿Te puedo decir un paréntesis, Connie, en eso? Que yo creo que hay un mito. Los comillas coroneles de la UDI actuaban en unidad, pero pensaban con mucha diversidad. Sí, pero no se Y, notaba esa unidad. Está bien, pero se veía un comportamiento sí, unitario. Sí, pero era el reflejo, Hoy día ese eran mejores disenso- respuestas como resultado de diferentes miradas. Hoy día quizás esos disensos son más públicos. Son más públicos, Sí, y lo efectivamente. importante es si nos permiten tener una mirada común hacia adelante. Esa es la tarea. Y la pregunta va un poco por ahí, Ernesto Silva, porque hoy día esos disensos se hacen públicos, y además también pareciera que estamos en un país donde la interpretación de lo que está pasando es un proceso en construcción, Sí. para poder adoptar en definitiva algunas determinaciones. Y en ese proceso en construcción no es posible que eventualmente la UDI esté errando el camino y teniendo poca sintonía con lo que efectivamente pasa. En el tema de la paridad, el argumento de la UDI es no alterar la voluntad del voto
¿verdad? Ese es el argumento, pero es un argumento que parece estar siendo muy incomprendido. Sí. Las encuestas dan cuenta de una visión totalmente distinta. Mira, yo creo que los partidos políticos tienen que estar en permanente revisión de su planteamiento. Se pueden acertar y se pueden equivocar. Y lo más probable es que los aciertos estén reflejados en un resultado electoral y los desaciertos en lo mismo. Ese es el... Claro. Y en el intermedio tú lo que tienes son encuestas de percepción, la propia interacción de los dirigentes con la comunidad, que es lo más permanente. Ahora, en el tema de la paridad, quizás es bueno poder volver un poco atrás. ¿Qué es lo que ha promovido la UDI primero? La UDI lo que ha promovido es la igualdad en las listas de candidaturas de hombres y de mujeres, ojalá partiendo por mujeres intercalados hombre 1 a 1. Ha promovido eso. ¿Qué es lo que hay en el mundo, Connie? Hay países de la OECD que se dan las buenas prácticas de paridad de resultado, como se ha planteado por otros hoy día, y que apuntan a la UDI con el dedo como los antiparticipación. No lo hay. ¿Dónde hay paridad de resultado, que es lo que apuntan con el dedo a la UDI y todo? En África. ¿Dónde están las buenas prácticas para promover que eso es bueno para hacer la constitución de los próximos 40 años? No la hay. Entonces, yo creo, y en eso entiendo lo que ha hecho la UDI y me representa, que es decir, aun cuando sea impopular en el corto plazo, aun cuando no sea fácil de explicar, si tenemos una convicción y argumentos, si no hay buenas experiencias en el mundo que permitan, vamos a explicar esta posición. Pero se está y trayendo vamos a mucho tratar de convencer. Y eso es un poco lo que se ha intentado. Y yo espero que el camino sea ampliar la participación. Y de hecho, si me permite, me gustaría contar la propuesta que hizo la UDI, que no fue acogida, pero que decidimos no perseverar para no quebrar el acuerdo. Que en las listas nacionales. Claro, hace 3 semanas atrás nosotros reflexionamos y dijimos, ¿cómo podemos tratar de cumplir 2 objetivos? El objetivo número 1, ampliar la participación, tanto en cuotas que pudiera facilitar participación de mujeres o de otros grupos como pueblo originario. Y 2, pensar que queremos convocar a personas lo más preparadas de distintos sectores políticos, no solo el nuestro, a la convención. Y dijimos, en vez de hacer listas por distrito, hagamos una gran lista nacional, donde cada partido les pueda ofrecer al país una set de nombres donde vayan hombre, mujer, cada 5, cada 10, una persona de pueblo originario, y eso te resolvía de una vez el tema de la participación y podía ayudar, en la opinión depende de algunos y otros no, a tener una mejor composición para facilitar el diálogo. Cuestión que hoy día se hace difícil de pensar que se va a poder dar en una buena convención. Y no hubo espacio para eso tampoco. No son criterios finalmente eso de elección, más bien de parlamentos, de Congreso. Una constituyente, ya sea cual sea, digamos, es una institución distinta, es única, funciona por una vez en la vida, la gente no tiene, ¿verdad?, espacio para presentarse a elecciones en lo sucesivo, es un órgano diferente, de naturaleza totalmente distinta de lo que sea un parlamento. Yo entiendo esa lógica como la lógica permanente, ¿verdad?, para un país, que un país se da a sí mismo para quebrar un... Pero una constituyente es una cuestión distinta. Son distintas. Ahora, lo que queremos hacer, ¿verdad?, es tratar de reflejar las voluntades de las personas para que den las reglas básicas hacia el futuro, ¿verdad? Eso es lo que queremos tratar de hacer. Y hasta ahora, los sistemas para elegir parlamento han sido los modelos que se han usado para representar las voluntades de las personas. Si hay otros, si por ejemplo, Connie, tenemos acá buenas prácticas en la línea de lo que tú dices, revisémoslas. Pero entendemos que no hay. Entonces, yo no tengo problema, revisemos. Veamos los casos de los países que han hecho procesos constituyentes con eso exitoso o que han usado. Veámoslos, tráiganlos acá. Yo feliz de discutirlo, pero no hay. Entonces, cuando nosotros lo que decimos es avancemos en participación, ¿ya? Primero, además, sobre lo que todos habían firmado. Avancemos en participación, demos un estímulo adicional. En estas horas se discute si junto con paridad en las listas se puede haber un incentivo mayor o algunas otras herramientas. Bien que se explore. Pero usemos también experiencias que en un proceso que va a fijar las reglas del juego para un periodo tan largo de tiempo, ojalá, en el fondo sepamos de experiencias que funcionan, podamos estar seguros que eso nos permite avanzar y si no, al menos respetemos a los que piensan distinto y no como se plantea hoy día acá, que por decir, oye, mira, no conozco ni una experiencia en el mundo exitosa de esto, tengo una propuesta de paridad, he hecho otra, lo que venga es un apuntar con el dedo para decir, pensemos todos en Chile si el proyecto político de ese partido tiene futuro o no, Claro. porque no nos gusta lo que piensa. Oye, ¿no serán un poco totalitarios? ¿No serán un poco totalitarios los que están diciendo que un partido que ha respetado al pie de la letra del acuerdo en algo difícil que suscribió el 15 de noviembre, que luego lo suscribió el 6 de diciembre, donde todos firmaron, no hubo ninguno que no firmara, nadie firmó paridad, firmaron eso y sabían que estaba afuera, donde hizo 2 propuestas, una con Chile Vamos y otra adicional de listas nacionales para promover la paridad, donde no hay experiencia en el mundo sobre las cuotas de resultado que resulten, donde ha dado sus argumentos transparentemente y ahora le dicen
¿sabes qué? Tu proyecto político parece que no tiene futuro. Yo creo que eso es un argumento totalitario. Y creo que se pasan de rosca quienes lo plantean y espero que recapaciten y reflexionen con buenas soluciones más que con dogmas. Así como viene la mano, ahora lo llevo ya al área chica de la discusión política interna dentro de Chile Vamos. Chile Vamos, como lo conocemos al día de hoy, con su integrante, ¿llega al final de este gobierno o eventualmente no? Porque hay harta distancia. Yo creo que tu pregunta es muy válida y déjame decirte lo que creo que hay que hacer para lograrlo. A ver. Ya, es que déjame plantearlo así. Yo lo primero que creo es que la unidad de Chile Vamos es fundamental. No hay gobierno sin Chile Vamos, punto. Si Chile Vamos se quebrara, no hay gobierno. No creo que se sostenga. Segundo, creo que el gobierno lo que tiene que poner... Perdón, sí. El presidente necesita de los partidos de Chile Vamos para poder sostener su gobierno. El presidente le ha tocado vivir un infierno. Está en una etapa súper difícil. Los partidos tienen que tratar de darle unidad, apoyar con su mejor gente, con sus ideas, con tratar de construir. Si estamos viendo algo muy difícil. Y por eso yo digo que cuando tú estás en etapas muy difíciles, no se ponga tan creativo. Vámonos por lo mínimo que acordamos. Con eso nos basta. Y nosotros ya teníamos ese mínimo. Nos costó tanto. Y ahora lo quieren cambiar. Ya, entonces, no parece muy creativo. Ya. Entonces, esa es la primera. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que tenemos que hacer ahora, en lo que queda de diciembre, estos días, y enero, es agarrar el programa de gobierno, rescatar los elementos centrales de lo que fue nuestra promesa, mayor seguridad, mayores empleos y oportunidades, y hacer el mejor esfuerzo para tomarlo y juntos decir, esto es lo que nos convoca para adelante. Que el gobierno, el ministro del Interior, las empresas, todos nos digan, Chile Vamos, juntémonos en enero. Vamos a retomar el programa y lo vamos a hacer propio. Y por esto nos vamos a jugar en los 2 años que quedan. ¿Cuál es nuestra causa para empujar? Chile sigue necesitando que nos hagamos cargo de lo que pasó ahora, pero también de dolores que venían desde hace mucho tiempo y quisieron que esta coalición ganara. Obviamente ha cambiado y hay que ser flexible, adaptable, pero tomar eso es lo segundo. Y lo tercero, acá hay que respirar un poquitito hondo y tomar un poco de distancia. Este congelamiento tiene que pasar. Yo creo que estaba bien que se hiciera, que se marcara un punto para reflexionar, pero el destino no es profundizar el problema, sino encontrar un camino juntos. Y en eso no va a ser ni la primera ni la última vez que nos va a pasar. Yo veo que los presidentes de partido, todos quieren que esto se resuelva, tienen legítimas posiciones distintas y veo al gobierno con más ganas todavía de que esto se pueda encauzar. Así que yo creo que esto se va a resolver. Y la semana además de Navidad, Año Nuevo, va a venir bien. Hay que a veces pan darle de Pascua, tiempo. cuál es buena, siempre ayuda. Siempre arregla cualquier cosa. Siempre arregla cualquier cosa. Pero sin fruta confitada. Sin fruta confitada. Si le dan con fruta confitada, la guerra continúa. Mantiene, claro. Ernesto Silva, dices una cosa que, sin embargo, no me gustaría dejar pasar. No es la primera vez que nos ocurre y probablemente no será la última. ¿Por qué le pasa tan seguido a la Alianza por Chile, Chile Vamos, todos los nombres por los que han pasado, que han tenido tantas reyertas y disputas que incluso han terminado ventilándose en las páginas policiales en algún momento? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto a la centro-derecha mantener esa unidad? Y cada vez que se produce, y fundamentalmente una diferencia desde el punto de vista de una legítima opinión, si se quiere más conservadora, más tradicional, de la UDI, terminan sacando la artillería pesada. ¿Por qué le pasa eso a la centro-derecha en Chile y no en otros lugares? Yo creo que le pasa en todos lados, Juan Manuel. Yo creo que si repasáis hace un mes atrás, tenía ahí que estaban del moño en la centroizquierda, en la última elección fueron divididos como coalición, la democracia cristiana llevó candidato presidencial aparte, no, está bien. Pero tiene problemas para resolución de conflictos. Sí, entonces, está bien. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que se requiere? Y yo te voy a decir donde los momentos de Chile Vamos buenos han sido cuando han habido unidad y cuando han habido mecanismos para trabajar como Chile Vamos. Y déjame ir a un punto, Juan Manuel, que creo que aborda la inquietud más de fondo. Si tú miras estos 2 años de gobierno, Chile Vamos no ha existido aparte del gobierno. Y eso es un error. Es un error. Chile Vamos tiene que tener su instancia, da lo mismo si mensual, me da lo mismo cuándo, pero tiene que tener una instancia de revisión y reflexión política más allá de este gobierno. Porque las coaliciones, si quieren futuro, tienen que construirlo. Y para eso hay que levantarse en la mañana a trabajar sistemáticamente. Chile Vamos, creo que va a recuperar un camino de unidad en la medida que resuelva este problema puntual, pero en la medida también que instale un camino de encuentro sistemático, donde reflexionemos, por ejemplo, cuál es nuestra propuesta de futuro, dónde reflexiona Chile Vamos su mirada sobre lo que ha pasado en estos 60 días. Una cosa es gobernar y es una tarea, pero una adicional es proyectar políticamente al sector. Y eso no es tarea exclusiva del gobierno. Esa es tarea de los partidos como coalición. Ernesto Silva, Pepe Out, sentado ahí hace un ratito, decía que él creía que Chile Vamos se había equivocado al plantear la idea de que en el plebiscito de entrada
hubiera una papeleta donde se dijera si se aceptaba o se rechazaba finalmente el tener una nueva constitución. ¿Cree usted a estas alturas que ha sido un error o no? Porque probablemente está obligando a una polarización que puede ser compleja. A ver, O a tomar posiciones... Yo creo que es un buen punto. Tuvimos muchas dudas y hubo dos dudas como que alimentaron la decisión. Una que fue práctica. Para la UDI, nosotros tenemos la convicción de que esta Constitución ha sido importante para Chile, llena de defectos mejorables. Y suscribir un acuerdo que simplemente se suscribía una asamblea constituyente era algo imposible para nosotros. Yo encuentro que hay que decirlo transparentemente. Y lo segundo es una cuestión de constatar lo que ha pasado en las últimas semanas. A medida que pasan los días, me parece que es creciente la cantidad de personas que dice, entre ver un debate tan polarizado en la Constitución como el que se está viendo, o quedarme con lo que tengo, por imperfecto que sea, puede que prefiera quedarme con lo que tengo. En ese sentido, creo que con el correr de la semana, la opción de apruebo o rechazo se está transformando en una alternativa más válida de la que era hace un mes atrás cuando se suscribe. Lo que pasa es que lo que uno teme al escuchar eso es que aquí también hay una cuestión intermedia, ¿verdad? O sea, los que podemos, y yo me sumo en ese carro, digamos, los que podemos aprovechar esta oportunidad para tener una buena constitución, que no es ni lo que había, ni es el maximalismo que está planteado en el otro extremo, digamos. Entonces, ¿cómo se canaliza y cómo se viabiliza, se hace viable ese camino de hacer bien la pega, de aprovechar esto como una buena oportunidad? Yo creo que tu punto es válido. Sí. En estas cosas no creo como en miradas tan blanco-negro. A mí me parece que como se dio... Esa noche ese acuerdo fue una cuestión muy difícil. Si tú me preguntas si habría cosas que revisar, muchas. Pero la razón fue esa, una primera. Y lo segundo es que creo que con el correr de los días es válido darle a la ciudadanía la opción de aprobar o rechazar. Ahora, yo me sumo a lo que tú dices. O sea, si se aprueba la idea de una nueva constitución, hay que trabajar con todo para llegar a un buen proyecto para Chile. Y sabes que la experiencia de la comisión técnica en la que me tocó participar, donde éramos 14 personas, de grupos bien distintos, llegó a acuerdo unánime en cómo implementar esto. Eso me hace pensar que se puede, pero no en este clima, no en el de hoy. No en el donde a un partido, por expresar una opinión, le dicen que su proyecto político no existe. No en uno donde lo que existe es un nivel de violencia como la que vimos en la última semana. Tengo mucha preocupación de que esta espiral de violencia política nos lleve a un proceso constituyente que no tenga la libertad, la paz y la seguridad que necesitan. Sí, lo que preocupa personas. Es que polarizar el tema entre sí o no, acepto o rechazo, probablemente contribuya mucho más a profundizar ese clima. Tú tienes y hay que un aguantar punto, hasta ese pero va momento. a terminar hasta el 26 de abril, donde la responsabilidad de los líderes de los partidos es informar a la ciudadanía y promover esa participación. A partir del 26 de abril, se haya ganado o perdido en una opción, todos tienen que participar con responsabilidad hacia adelante. Y hay que pensar que después del 26 de abril la elección de los miembros de la convención es solo el 25 de octubre y el proceso se inicia un mes después. Por lo tanto, va a haber pasado un horizonte de tiempo. Tu inquietud en eso está resuelta por los tiempos. Ahora, lo que creo que es Pero relevante... lo que pasa es que nos podemos terminar de farrear el país de aquí a abril. Bueno, y en eso yo creo que la manera en que se enfrentan las discusiones es muy relevante. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos los acuerdos de Chile Vamos? ¿Cuidamos los mínimos que tenemos o nos ponemos a incorporarle cosas nuevas? Ese es un ejemplo. Este tema que ha pasado en Chile Vamos, por legítima que sean las distintas posturas, no se habría dado como conflicto si es que no hubiéramos quedado en el acuerdo. O si es que hubiéramos firmado un acuerdo distinto. Pero si no hubiéramos quedado en el acuerdo, palabra empeñada, ¿hay conflicto en Chile Vamos? No hay conflicto. Entonces, yo en eso digo, a partir de hoy hacia adelante, creo que la tarea central de los partidos en la coalición y también con la oposición es poder honrar la palabra empeñada y tratar de contribuir a un clima de paz, porque eso es lo que va a permitir fijar reglas del juego que den confianza hacia adelante. Y vencer la tentación de sacar réditos electorales de esto, me imagino también, ¿no? Sí, bueno, eso es medio difícil, pero sí, hay que tratar de hacerlo, porque si no vamos a tener un proceso inestable y cuyo resultado, en vez de proyectarse por los próximos 20 o 30 años, va a durar un rato. Y creo que ese sería el peor de los mundos. Antes de terminar, una última pregunta. Siguiendo la lógica de las discusiones políticas que se nos vienen, yo sé que lo voy a llevar a un terreno completamente diferente, casi como la fruta confitada al pan de Pascua, pero ¿le ve algún sentido a esta altura seguir insistiendo en el momento en el que estamos con elegir gobernadores? En la Cámara... ¿De veras? Ya, pero es que feliz que me toque ese tema. Cuando se discutió el proyecto en la Cámara de Diputados, hace algunos años atrás, hubo 2 votos en contra. Yo fui uno de esos votos en contra. Creo que es un profundo error. Creo que hoy día nadie se atreve a decirlo porque a todos lo retan, pero creo que es un profundo error
Nosotros tenemos un sistema unitario, tenemos ahora un proceso donde vamos a volver a discutir la Constitución. Y les quiero decir que además hay una tensión enorme cómo se van a dar las finanzas de los gobiernos regionales. Claro. Imagínate cuando se le asignen un presupuesto chico a la región de da lo mismo cualquiera, para no decirla. Ese gobernador regional, como no tiene herramientas, se va a venir a encadenar a la moneda. Los vamos a tener a todos, como esa es la manera hoy día ya. Entonces, yo de verdad creo que eso es un error profundo y si hubiera liderazgo en la política para revertirlo, sería algo muy bienvenido. Ernesto Silva conversando esta mañana con nosotros aquí en ¿Quién lo diría? En Infinita y Mega Plus. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la invitación.